Pensaba que la extraordinaria mujer alienígena con la que había vivido durante años era simplemente el centro de mi tranquila vida, hasta que llegó una carta y todo cambió. Ahora no es solo mi compañera, es la nueva reina de su pueblo. La mañana comenzó como cualquier otra en la pequeña estación orbital, aferrada obstinadamente al borde de un cinturón de asteroides menguante. El zumbido de los propulsores de hierro vibraba a través del suelo metálico como una nana baja y persistente. La luz se filtraba a través de la ventana panorámica en suaves vetas iridiscentes, rebotando en las superficies pulidas de su modesto hogar y pintando todo en tonos dorados y plateados pálidos. Él estaba tendido en el suelo, intentando lidiar con una cafetera que parecía despreciarlo activamente. Cables y componentes se dispersaban en un desafío caótico a su alrededor, y juró que la máquina había formado una alianza silenciosa con el modulador de gravedad, juzgándolo con malicia mecánica. Desde el rincón de la cocina llegó el clic rítmico de los utensilios y el suave tarareo melódico de la mujer alienígena. Sus movimientos precisos, casi ritualísticos, pero de alguna manera gráciles sin esfuerzo. Su piel pálida captaba la luz en un brillo sutil. Sus largas orejas se movían ligeramente cada vez que su atención se agudizaba como antenas se perciben matices más allá de su comprensión. «¿Sabes?», dijo sin girarse, su voz cadenciosa con diversión. «Podría simplemente presionar el botón etiquetado como preparar». «Lo intenté», murmuró él, levantando una bobina de cableado como una serpiente metálica retorciéndose. No respondió. «Creo que está ofendida o me está juzgando. Las máquinas hacen eso, ¿no? La inteligencia emocional está muy presente en sus especificaciones de diseño hoy en día». Ella inclinó la cabeza. El movimiento hizo que sus orejas se movieran delicadamente. «O tal vez simplemente no respeta tu autoridad como humano. Siempre he pensado que las máquinas tienen mejor juicio que nosotros de todos modos». Hizo una mueca, dejando caer la bobina. «Debes saber que la semana pasada convencí al núcleo del motor para que aceptara un pequeño ROE sin quejarse». Hizo una pausa, tratando de recordar si realmente no se había quejado o si simplemente había ignorado los 3.462 pitidos y las luces rojas intermitentes. Sobre todo, su risa resonaba en la habitación, ligera y tintineante, y se detuvo lo suficiente como para notar cómo sus ojos captaban el polvo dorado en la luz del sol filtrada, brillando como estrellas distantes atrapadas en su mirada. La forma en que se movía por el pequeño espacio, tocando un panel aquí, ajustando un conducto allá, era una especie de coreografía fluida, cada gesto intencionado pero impregnado de una gracia de la que carecía por completo. Colocó un cuenco de copos de polvo estelar flotante sobre la encimera, acomodándolos con meticuloso cuidado, y luego lo miró por encima del hombro. «¿Sabes?», dijo, «para alguien que dice ser ingeniero, eres sorprendentemente bueno haciendo que el desayuno sea peligroso». Se sentó sobre sus talones y levantó las manos en señal de falsa rendición. «El desayuno peligroso es una tendencia culinaria que estoy tratando de popularizar. Está de moda en las colonias exteriores. Muy elegante, extremadamente peligroso». Ella negó con la cabeza, sus orejas rozando ligeramente las correas de su uniforme, y sonrió. «Tomaré nota de eso. Justo al lado de tu intento de voltear panqueques a 0 grados la semana pasada. Todavía tienes jarabe de arce en el pelo». Él bajó la mirada, dándose cuenta de que ella no exageraba. Una mancha dorada brillaba rebelde a lo largo de la línea de su mandíbula. «Te juro que se veía bien con poca luz», protestó, aunque incluso él tuvo que admitir que probablemente no. El humor que se entretejía en su duelo era el pegamento que los mantenía unidos, un amortiguador contra la oscuridad silenciosa e infinita más allá de su ventana. Había navegado años de campos de asteroides, explosiones de radiación y piratas renegados ocasionales. Y sin embargo, de alguna manera, mañanas como esta, torpes, cálidas, absurdas, se sentían como un universo en sí mismas. Ella se dispuso a verter crema sintética en sus tazas de café, y por un momento él quedó impresionado por la sencillez de todo aquello, una comida compartida, las bromas suaves, el zumbido de la maquinaria y las estrellas distantes que giraban lentamente más allá del casco. Volvió a intentarlo con la cafetera, animándola con suaves empujones y palabras de aliento. «Vamos, vieja amiga. Hemos pasado por erupciones solares y lluvias de meteoritos juntos. Puedes con un poco de agua y café molido». La máquina respondió con un silbido y una bocanada de vapor que roció. Lo miró directamente a la cara. Él balbuceó, agitando una mano. «¿Ves? Inteligencia emocional». La mujer alienígena rió más fuerte esta vez,
El sonido tenía una cualidad musical que le hizo doler el pecho agradablemente. Secó su camisa con un paño, manchando más café del que quitó. Tal vez se ofende porque le hablas como a un ser sensible. He notado que las máquinas prefieren mi compañía. Debe ser un sesgo de oído largo. Él miró sus orejas, que aún se contraían divertidas, y sintió un cariño casi vertiginoso. ¿Sesgo de oído largo? ¿En serio? ¿Ese es tu término científico? Absolutamente, dijo ella con la gravedad de alguien que afirma un hecho irrefutable. Todos los estudios de cohabitación humano-alienígena, especialmente con individuos de apéndices auditivos superiores, lo confirman. Soy prácticamente una ventaja estadística andante. Su risa fue interrumpida por el suave pin del panel de comunicaciones. Una transmisión estándar a primera vista, pero el tono era diferente, formal de una manera que lo hizo congelarse en mitad de la risa. Ella se acercó, su expresión una mezcla de curiosidad y algo más. Una sutil tensión se reflejaba en su postura. El panel se abrió y una carta, sencilla, oficial, increíblemente ordinaria, flotó en la habitación. El sobre era pálido, pero parecía absorber la luz, atrayendo las miradas como si tuviera una gravedad propia. Ella lo miró fijamente durante un largo instante, con las orejas ligeramente temblorosas. No esperaba nada hoy, dijo en voz baja, casi para sí misma. Él la observó, sintiendo el cambio de ambiente, la ligereza de la mañana, el humor, la torpe domesticidad. Todo parecía ahora un frágil preludio. Se acercó, tratando de pensar en algo ingenioso, algo que rompiera la repentina tensión. Tal vez sea una invitación a una fiesta de té cósmica con pastel. Muy formal. Puede que necesites una corona. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, una mezcla de diversión e incredulidad. Rompió el sello y desdobló la carta, sus ojos recorriendo el contenido. Al principio, pensó que se reiría o pondría los ojos en blanco. En cambio, su mirada se agudizó, y él sintió el peso de algo inmenso que se posaba a su alrededor. La carta no era una broma. Era una declaración, formal, innegable y absolutamente transformadora. Ella se giró hacia él lentamente, sus largas orejas ladeadas como si sintiera las corrientes invisibles del destino. Dice, soy la reina. La nueva reina. Su voz transmitía asombro, incredulidad y un toque de ese humor característico que siempre lograba entretejer incluso en los momentos más extraordinarios. Aparentemente, todos mis años viviendo tranquilamente en una estación orbital, compartiendo desayuno y discutiendo sobre si la luz de las estrellas sabe diferente en diferentes planetas, fueron en realidad una preparación. Parpadeó momentáneamente estupefacto. Espera, reina como corona, trono, gestos oficiales de manos y dar órdenes a planetas enteros. Sí, dijo ella. Sus labios se curvaron de esa manera traviesa que él conocía tan bien. Y aparentemente mi cabello luce mejor con iluminación formal. Ah, y necesitaré un vestido apropiado, preferiblemente uno que no se enganche en los rieles de gravedad. Pero sobre todo esto. Ella agitó la carta. Todo esto. Él se frotó la frente, una risa brotando a pesar del repentino absurdo de sus vidas. Bueno, siempre dijiste que querías hacer algo dramático. Esto cuenta. Muy dramático. Posiblemente dramático e interestelar. Ella se acercó, su mano rozando ligeramente su hombro. Me ayudarás, ¿verdad? Vendrás conmigo, sonrió él, sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. ¿Tengo opción? Y más importante, ¿podemos al menos parar a desayunar primero? Creo que la cafetera está tratando de disculparse. Su risa llenó la habitación de nuevo. Las orejas se movieron con deleite. Y él se dio cuenta de que a pesar de la carta, a pesar del repentino cambio que se cernía sobre ellos como una estrella en el horizonte, mañanas como esta, las bromas, los derrames, la calidez torpe, eran exactamente lo que los ataría el uno al otro. Afuera, el cinturón de asteroides flotaba en un silencio infinito, indiferente a coronas o cartas. Pero adentro, en su pequeño mundo orbital, el universo se sentía a la vez infinitamente vasto e íntimamente suyo. Podían enfrentarse a reinados, imperios y lo absurdo de los protocolos políticos. Pero primero, sobrevivirían al desayuno. Y si eso significaba lidiar juntas con una cafetera rebelde, que así fuera. El humor, pensó, siempre había sido su arma más fiable. Y con orejas largas o no, ella seguía siendo la única que podía hacerlo funcionar. Mientras se dirigían juntos a la cocina, riendo y discutiendo sobre quién serviría la crema,
El primer capítulo de esta nueva vida comenzó en silencio, de forma absurda y con una calidez que prometía que ni el peso de una corona pagaría su luz compartida. Las estrellas afuera continuaban sus silenciosas rotaciones, ajenas a todo, pero observaban con divertida paciencia como dos compañeros improbables se preparaban para encontrarse con el destino, una taza derramada a la vez. Los días que siguieron a la llegada de la carta fueron una curiosa mezcla de lo absurdo y lo monumental, una órbita peculiar en la que sus vidas, antes privadas, ahora giraban alrededor del polo gravitacional de la política interestelar. La mujer alienígena pasaba horas en conferencias vacías, con sus largas orejas moviéndose con concentración mientras delegados de colonias lejanas discutían sobre detalles menores de precedencia ceremonial y protocolo planetario. Se quedó cerca, intentando parecer ocupado mientras intentaba recordar en secreto qué botones no debía pulsar en el banco de gravedad que ella insistía en que era necesario para el entrenamiento postural. Era un banco diseñado para simular múltiples campos de gravedad simultáneamente. Un ejercicio que, al parecer, mejoraba la elegancia y, además, proporcionaba una leve descarga eléctrica si la postura flaqueaba. Ya había descubierto que inclinarse hacia adelante, incluso ligeramente, podía provocar una descarga desagradable, un hecho que comprobó repetidamente por accidente. ¿Está segura de que esto es necesario?, preguntó, agarrándose a los bordes del banco como un hombre aferrado a una mesa flotante durante una lluvia de meteoritos. Absolutamente, dijo ella, ajustando con un gesto de la mano una proyección de mapas planetarios que flotaban frente a ella. Lo último que necesito es parecer desequilibrado frente al consejo. El entrenamiento en el banco de agarre es crucial. Además, la conmoción motiva la concentración. Dio un grito cuando una fuerte sensación de hormigueo recorrió sus hombros. Concentración lograda. Concentración lograda. Sus largas orejas se movieron con diversión. Bueno, al menos uno de nosotros está aprendiendo. Tú, sin embargo, pareces más motivado por el puro terror. A pesar del suave caos, su humor permaneció constante, un salvavidas. A través de lo absurdo de la repentina conmoción, aprendió a anticipar las pequeñas y ridículas pruebas de la realeza. Programas de etiqueta holográfica que exigían que se inclinara exactamente 45 grados sin tambalearse, ejercicios de caminar con gravedad ajustada que lo hacían tropezar como un estornino recién nacido, y el pánico constante y leve de pronunciar mal accidentalmente títulos alienígenas. Ella encontraba una diversión infinita en sus fracasos, riéndose cuando tropezaba con cordones ceremoniales o saludaba a un diplomático holográfico con lo que solo podía describirse como una danza interpretativa de confusión. Sin embargo, entre estos momentos de humor, vio la transformación desarrollarse. Ella se movió a través de sus nuevas responsabilidades con una curiosa mezcla de gracia instintiva e independencia obstinada, negociando disputas sobre derechos mineros en asteroides distantes mientras, simultáneamente, lo corregía sobre la secuencia correcta de gestos alienígenas. Una noche, mientras flotaban uno al lado del otro en la cámara de entrenamiento de baja gravedad, él murmuró: «¿Crees que se darán cuenta si solo saludo vagamente y sonrío?». Sus orejas se movieron bruscamente, una mezcla de incredulidad y cariñosa exasperación. «Un saludo vago podría pasar por diplomacia en algunos planetas», dijo ella, «pero aquí espera matices, sutileza y alguna que otra mirada silenciosa. No estás preparado para las miradas silenciosas todavía, ¿verdad?». Él se agitó ligeramente, casi chocando contra la pared. «Las miradas silenciosas son peligrosas. No estoy preparado. Tienen dientes». Su risa resonó contra las paredes de la cámara, ligera y musical, y él no pudo evitar sonreír a pesar de sí mismo. Ella tenía una manera de anclarlo a través del humor, incluso mientras el peso de las expectativas interplanetarias presionaba como la gravedad en una forja estelar. Compartían las tardes en sus aposentos, donde los protocolos y las ceremonias de la realeza no podían interferir. Aquí, se permitió relajarse, cepillándose el cabello con movimientos largos y precisos mientras él intentaba preparar café sin causar una pequeña catástrofe. «Todavía no lo entiendo», dijo una noche, observándola reflejarse en la ventana contra las estrellas fugaces. «¿Cómo una carta puede cambiar? Todo cambió de la noche a la mañana». Sonrió levemente. Sus largas orejas se inclinaron bajo la suave luz artificial. «Las cartas no lo cambian todo. Las personas sí. La carta es solo una excusa conveniente para que el universo se dé cuenta de lo que ha estado sucediendo todo este tiempo». Él arqueó una ceja. «¿Así que dices que debería atribuirme el mérito de todo? Me gusta. Por fin, reconocimiento por preparar café de forma heroica y por sabotear accidentalmente un banco».
Ella rió, extendiendo la mano para sacudir una pequeña mota de polvo estelar de su camisa. Heroico o catastrófico, eres oficialmente parte de mi equipo. Sin discusiones, por muy torpe que seas. La torpeza se convirtió en su broma compartida, un tema recurrente que se entretejió a lo largo de los días de entrenamiento, reuniones e interminables presentaciones a emisarios de planetas con flora exótica, ocasionalmente, fauna peligrosa. Un incidente particularmente memorable involucró una demostración de una criatura holográfica destinada a mostrar la lealtad de los ciudadanos. Un imitador mecánico de un depredador local que reaccionaba al movimiento. Él estaba ajustando la iluminación cuando el imitador se abalanzó inesperadamente, golpeándolo contra un panel de proyección y dejando un rastro de chispas que danzaban en la baja gravedad, como pequeños fuegos artificiales. Llegó momentos después, perfectamente serena, con las orejas moviéndose con discreta diversión, y anunció: «Es tradición. Cada nuevo miembro de la realeza necesita al menos un encuentro embarazoso con simuladores de vida silvestre locales». Gimió, sacudiéndose el polvo metálico de la manga. Sabía que debería haber pedido un plus por riesgo. Su sonrisa era radiante, traviesa, y no se percató de la expresión de tu cara cuando vuelas de lado hacia una muerte simulada. Nunca, invaluable. Incluso entre risas, observó cómo ella asumía las responsabilidades que nunca había pedido. Mediaba en disputas con comerciantes alienígenas que discutían en una sinfonía de clics y silbidos. Leía intrincados textos legales escritos en idiomas que se curvaban y brillaban en pergaminos holográficos, y mantenía su sentido del humor, incluso cuando la política se volvía absurdamente burocrática. A menudo se preguntaba cómo lo lograba todo sin perder la ligereza de espíritu que lo había traído a ella en primer lugar. Había noches en las que se dirigía a la plataforma de observación, viéndola navegar por mapas estelares holográficos mientras flotaba en gravedad cero, sus largas orejas captando rayos de luz estelar dispersos. Bromeaba, apuesto a que... «Estás entrenando en secreto para ser la primera reina en dar un triple giro mientras emite decretos». Sonrió con suficiencia sin levantar la vista. «Subestimas mi sentido del estilo. El giro es totalmente opcional, pero los decretos deben ser impecablemente sincronizados. Intenta seguirme el ritmo». Él se agitó en respuesta, casi chocando con un panel de control. Y ella volvió a reír, un sonido que pareció ondular por la silenciosa estación como una cuerda que lo mantenía anclado. Incluso frente al imperio, la burocracia y la coronación inesperada, su humor seguía siendo un ancla, una cuerda que los unía a la vida que habían construido juntos antes de que el universo decidiera intensificarlo todo. Una tarde, llegó un mensajero interplanetario, presentando una serie de vestimentas ceremoniales diseñadas para adaptarse a la fisiología alienígena manteniendo la sensibilidad humana. Él ayudó torpemente, intentando asegurar las correas y los pliegues de una túnica que parecía diseñada para desafiar la gravedad misma. «¿Estás segura de que esto no es una especie de paracaídas de velocidad cero?», preguntó, sosteniendo un panel brillante que mostraba instrucciones y símbolos que fácilmente podrían confundirse con arte abstracto. Ella ladeó la cabeza, con las orejas moviéndose. «Se supone que es elegante, no aerodinámico. Ahora que lo mencionas, tal vez también funcione como un dispositivo de seguridad». Él rió a pesar de sí mismo, y para un instante, mientras ella se ajustaba el vestido con elegante destreza, él sintió como lo absurdo de todo aquello, la agitación política, la inminente coronación, la atención interestelar, se reducía a una escala manejable. Podían afrontarlo juntos. Los entrenamientos y las reuniones dieron paso a las invitaciones y las presentaciones. Navegaron por la delicada danza de la diplomacia interestelar, recurriendo a menudo al humor para suavizar pequeños desastres. En una reunión, él levantó su copa accidentalmente en un gesto ritual desconocido, provocando un coro de risas alienígenas. Ella se inclinó y susurró en tono cómplice: «Estás comenzando una nueva tradición. Llámala humana. Diplomacia de la confusión». Sonrió, levantando una ceja. «Soy un creador de tendencias. Es la única forma en que sobrevivo». En medio del caos, encontraron pequeños y preciosos momentos de tranquilidad, compartiendo una taza de café de verdad después de semanas de sustitutos en polvo, flotando juntos en baja gravedad y observando una llamarada de nova distante, o simplemente riéndose de lo absurdo de su último percance con una patineta voladora ceremonial. Estos interludios, humorísticos y mundanos, le recordaban por qué había elegido esta vida y por qué no podía imaginarla sin ella. Hacia el final del capítulo,
La mujer alienígena flotaba en el borde de una ventana panorámica, observando la espiral de asteroides abajo, sus orejas captando luces dispersas mientras se volvía hacia él. «¿Te das cuenta?», dijo, con voz tranquila pero juguetona, «de que pronto habrá gente que espere que resuelva disputas, gobierne mundos enteros y aún recuerde ser encantador». Se encogió de hombros, apoyándose en una consola, sonriendo. «Creo que ese es su superpoder. Encantó, gracia y una leve adicción al caos». Inclinó la cabeza, moviendo las orejas, y se permitió una pequeña risa. «Entonces es bueno que estés aquí. Caos y humor, mi fiel compañero. Ahora intenta no tropezar al ayudarme con las insignias reales». Él saludó torpemente, provocando un brillo de deleite en sus ojos. «Sí, Majestad, tropezaré con dignidad». Y así continuaron sus días, una delicada órbita de política, preparación y humor. Ella aprendiendo las sutilezas de gobernar a un pueblo que apenas había imaginado en su tranquila vida en una estación. El torpe, bromeando, y de alguna manera anclándola en la absurda belleza de la existencia compartida. Las estrellas afuera observaban con silenciosa e indiferente paciencia, mientras adentro, la risa y el amor formaban un lazo inquebrantable entre un hombre humano y la mujer alienígena cuyo destino era ahora tan vasto e impredecible como el cosmos mismo. El día de la coronación llegó con toda la silenciosa absurdidad de una supernova en pleno giro. El transporte orbital que los llevó a su planeta natal se deslizó junto a meteoroides fugaces, cuyas superficies brillaban como gemas dispersas bajo la luz lavanda de un sol distante. La mujer alienígena se ajustó sus túnicas ceremoniales con meticuloso cuidado, sus largas orejas moviéndose con atención a cada detalle, mientras se forcejeaba con las correas de ajuste de gravedad de su propio atuendo, murmurando entre dientes sobre cómo la moda interestelar parecía conspirar activamente contra él. «¿Está segura de que estos cordones no sirven también como dispositivos de sujeción?», preguntó, tirando de un lazo que insistía en enredarse alrededor de su codo en un nudo que solo un físico teórico podría desenredar. «Son ceremoniales, no punitivos», dijo ella, con un tono ligeramente divertido, aunque las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que denotaba un humor privado. «Pero si inventas una maniobra de escape accidental durante el proceso, no seré responsable». Hizo una mueca. «Maniobra de escape accidental. Suena a mi tipo de diplomacia». La nave atracó y los pasillos de palacio se extendieron ante ellos como el mecanismo interno de una máquina celestial. Cada corredor vibraba con una energía contenida, emisarios de incontables mundos moviéndose con un propósito elegante. La siguió mientras caminaba. La tranquila autoridad en su andar desmentía la suave picardía en sus ojos. Se detuvo para corregir un pequeño error ceremonial de un asistente, su voz tranquila y firme, pero teñida de la calidez que lo había traído a ella años atrás. Ahora era una reina, pero la mujer que había conocido, la que discutía sobre qué mapa estelar era el más preciso, la que se reía de sus torpes experimentos, seguía muy presente en el brillo de sus ojos y el movimiento de sus largas orejas. Llegaron al salón central y él la vio tomar su lugar en el centro de la asamblea, un mapa estelar holográfico extendiéndose a su alrededor como un halo de luz suave. Los delegados murmuraban en sus lenguas nativas, algunos chasqueando y silbando, otros tarareando en armonías que hacían le hormigueaban los dientes. Y se dio cuenta de que el peso de la expectativa la oprimía por los hombros, invisible pero innegable. Sin embargo, ella se mantenía con una compostura que era a la vez natural y deliberadamente perfeccionada, un equilibrio entre instinto y práctica, autoridad y gracia. Él flotaba a su lado, todavía torpe, todavía propenso a pequeños enredos con las cuerdas ceremoniales. Pero ella encontró maneras de anclarlo sin palabras. Un roce de su mano aquí, una sutil inclinación de su cabeza allá, y él fue guiado sin vergüenza, capaz de recibir dignatarios con un aire de competencia que no sabía que poseía. Ella se inclinó hacia él brevemente y susurró: «Recuerda, encanto y humor son las armas secretas de la diplomacia». Él parpadeó, luego sonrió. «Encanto y humor. Entendido. También, aparentemente, no tropezar con sus propios pies. Un poco menos confiable. Sin embargo, la ceremonia comenzó en serio, y ella se movió a través de ella con una calma y precisión que dejó al público reunido asombrado. Él la observó navegar por protocolos complejos, tradiciones ancestrales y exhibiciones tecnológicas de gobierno que entrelazaban hologramas, comunicaciones de Neurolink y orbitadores de inteligencia artificial que monitoreaban cada uno de sus gestos. Ocurrió un pequeño contratiempo cuando un dron ceremonial falló, girando en círculos sobre la asamblea como un colibrí hiperactivo, y él,
Por reflejo, extendió la mano para estabilizarlo, solo para tropezar con sus propios pies y estrellarse contra una consola de exhibición. Una oleada de risas recorrió el salón, y ella captó su mirada, con las orejas moviéndose con discreta diversión, como diciendo en silencio: «Sí, está bien, que así sea». A pesar del caos, reconoció una transformación en sí mismo. Siempre había sido reactivo, torpe y dependiente de las circunstancias. Sin embargo, allí, en el centro de una corte real a años luz de su tranquila posición, se encontró improvisando, apoyándola e incluso, casi milagrosamente, manteniendo su dignidad mientras ella desempeñaba su papel con silenciosa brillantez. Su humor, la risa compartida ante percances absurdos, se convirtió en el ancla que los unía a ambos, y comprendió que la fortaleza no siempre tiene que ser solemne o seria. La mujer de otro planeta aceptó su papel con una mezcla de autoridad silenciosa y desafío juguetón, entrelazando sus años de vida compartida con él en la representación pública de su realeza. Sus largas orejas captaron la luz mientras se dirigía a la asamblea, y había una calidez inconfundible en su voz, un recordatorio de que el poder de liderazgo podía coexistir con la compasión, el ingenio y la intimidad. Ella hacía gestos sutiles que le indicaban momentos que solo ellos podían compartir. Un ligero movimiento de su mano hacia un asistente, una inclinación de cabeza divertida ante sus pequeños errores, pequeños gestos que los unían, incluso en medio de la grandeza de la ceremonia. Él se dio cuenta, al verla desenvolverse en las etapas finales de la coronación, de que había cambiado. Ya no era simplemente un humano que seguía, tropezaba y bromeaba. Se había convertido en un compañero, un ancla, un testigo y participante en algo vasto, cósmico y profundamente humano. Aprendió el delicado arte de la presencia, sabiendo cuándo dar un paso al frente, cuándo retroceder y cuándo ofrecer ligereza para atenuar el peso de la expectativa. El humor, antes un simple escudo contra la ansiedad, se había convertido en un puente que los conectaba a ambos con quienes los rodeaban y entre ellos. Después de las formalidades, se dirigieron a los jardines de palacio, donde las flores de baja gravedad flotaban suavemente bajo la tenue luz del sol lavanda. Él ajustó las túnicas que ella había usado para la ceremonia, sonriendo con picardía. «Sobreviviste a las formalidades, Majestad. Ahora, ¿probamos las sillas flotantes reales?» Ella rió, moviendo las orejas con deleite. «Solo si prometes no volver a chocar con los koi alienígenas. ¿Recuerdas la última vez?» «Sostengo que esos peces eran agresivos», protestó él, aunque sonrió. «Muy territoriales, posiblemente entrenados para el sabotaje real». Rieron juntos, moviéndose por los jardines, siguiendo los senderos de pasarelas suspendidas que se curvaban alrededor de la flora resplandeciente y las delicadas cascadas artificiales. La ciudad abajo se extendía en un caos armonioso, cada estructura una mezcla de tecnología avanzada y diseño orgánico, y él se maravilló de la belleza de su gente, de la forma en que la habían recibido y de la realidad surrealista de que ahora eran parte de este gran tapiz. Las tardes se convirtieron en su santuario, pequeñas islas de intimidad, en medio de las olas del deber político. Flotaban uno al lado del otro en gravedad cero, compartiendo bromas privadas sobre drones ceremoniales y protocolos de etiqueta mal codificados. Les sirvió a cada uno una taza de café de verdad, un lujo aquí, uno que les recordaba la estación orbital y su anterior. Una vida más sencilla, y se reían de pequeños contratiempos, café derramado, colisiones de aerotablas y el ocasional saludo sarcástico de la IA de palacio. A lo largo de todo ello, el liderazgo de la alienígena estaba temperado por el vínculo que habían forjado durante años de vida juntos, tanto mundana como extraordinaria. Ella integraba el humor, la bondad y un raro sentido de la empatía en los deberes del gobierno, demostrando que el poder no tiene por qué ser opresivo y que el amor podía ser una fuerza silenciosa y estabilizadora, incluso en medio de la política interestelar. Él comprendió que su vida compartida los había preparado a ambos de maneras que ninguno podría haber anticipado. La confianza, el humor, la disposición a tropezar y recuperarse, a aceptar la imperfección y aún así seguir adelante. La coronación concluyó no solo con grandiosidad, sino con momentos de reconocimiento privado, un breve roce, una sonrisa compartida ante un protocolo absurdo, una broma susurrada que nadie más pudo oír. En esos breves instantes, vio a la mujer con la que había vivido durante años convertirse en reina sin perder su esencia, un recordatorio de que la autoridad no tiene por qué borrar la intimidad y la calidez que habían definido su existencia compartida. Mientras los hijos gemelos se ponían, dejando estelas de lavanda y oro sobre los jardines, él le tomó la mano. Entonces,
dijo sonriendo. Ahora que eres oficialmente reina, tendremos un trono con posavasos, o eso se considera una falta diplomática menor. Ella rió, acercándose, sus largas orejas rozando ligeramente su hombro. Los posavasos son esenciales. Lo decretaré de inmediato. Él negó con la cabeza con fingida exasperación, sonriendo. Lo sabía. Ni siquiera la monarquía está a salvo de las preocupaciones humanas prácticas. Caminaron juntos por los jardines que brillaban suavemente, sus risas mezclándose con el murmullo ambiental de la ciudad. Ella había asumido el peso de mundos, y él se había convertido en un compañero capaz de navegar las corrientes del poder manteniendo intacto su humor, su amor y su absurdo compartido. Las estrellas de arriba y las luces de abajo observaban en silencio, pacientes e infinitas, mientras dos seres, uno humano, otro alienígena, ambos profundamente transformados, avanzaban juntos, unidos por años de vida compartida, risas y la tranquila certeza de que, sin importar lo que el universo exigiera, lo enfrentarían codo con codo. Para cuando llegaron al pabellón central, la noche había caído sobre la ciudad, el resplandor de las estrellas distantes se reflejaba en los canales y terrazas del mundo de su gente. Tomó aire hondo, sintiendo la culminación de su viaje de una manera que nunca había esperado. Una sensación de plenitud, de crecimiento, de risas que habían superado las pruebas y de un amor que había demostrado ser resistente para cuando llegaron al pabellón central. La noche había caído sobre la ciudad. El resplandor de las estrellas distantes se reflejaba en los canales y terrazas del mundo de su gente. Tomó aire hondo, sintiendo la culminación de su viaje de una manera que nunca había esperado. Una sensación de plenitud, de crecimiento, de risas que habían superado las pruebas y de un amor que había demostrado ser resistente a cada absurdo que el cosmos les había arrojado. «Sabes», dijo, mirándola con una sonrisa traviesa, «para ser una reina, eres sorprendentemente accesible. Casi espero que empieces a emitir decretos como: todos los humanos pueden echarse una siesta en gravedad cero cuando les plazca». Sus orejas se movieron, señal de diversión, y susurró: «Solo si prometes probar primero cada ajuste gravitacional». Él rió, un sonido pleno y desenfrenado, y juntos caminaron hacia el futuro. Dos figuras entrelazadas en propósito y alegría, listas para encontrarse con el universo con humor, amor y la extraordinaria certeza de que la vida, por muy vasta que sea,